Bienvenido de nuevo a nuestro siguiente episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Buenos días, Walter. Hola, ¿en qué número estamos? Creo que es el número 25. 25. Ok. No debería preguntarme tan rápido porque no me acordaba bien, pero déjeme abrir con una palabra de oración. Padre Celestial, queremos agradecerte que podamos reunirnos de nuevo. Gracias por darnos la oportunidad de hacer estas discusiones. Te pedimos que ilumines a los espectadores y nuestras mentes con el Espíritu Santo y nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la saga de la última vez. Recuerda que lo llamamos teorías de la conspiración. Y algo de ello parece, tú sabes, irreal, descabellado, y sin embargo, de alguna manera, una forma del patrón. Y hablamos de nuestro punto de vista de por qué se producen estas extrañas predicciones. También miramos Digo.com y el 2025. Por cierto, no es solo Alice Bailey que habla del 2025, como dijimos. Hay una serie de películas que hablan del 2005. Hay numerosos programas de entrevistas también que hablan del 2025. Ahora digamos de nuevo que no estamos poniendo ninguna fecha o tiempo de ninguna manera o forma. Solo que es esto lo que estas personas están diciendo y es interesante. Así que el punto es que el diablo sabe algo. Y luego también hablamos de interacciones demoníacas con la humanidad y mencionamos que incluso algunos de los líderes mundiales o muchos de ellos probablemente están en comunicación, ya sea directa o indirecta con estas entidades. Ahora, cuando hablamos de estos líderes mundiales y algunas de sus conexiones, mencionamos a Ronald Reagan y su participación en este tipo de cosas, y Bill Clinton y Hillary Clinton, y no hablamos de algunos de los otros, pero hablando de mi propia experiencia personal, por lo cual es real. Para aquellos que conocen mi testimonio saben que cuando yo estaba ayudando a mi suegro justo antes de su muerte a devolver todos los libros esotéricos a su fuente, vamos a llamarlo así por así decirlo, fuimos a devolverlos a un templo específico, entonces yo le ayudé a llevarlos. El canal o encargado del lugar del continente en el cual yo estaba pensó que yo era uno de ellos porque yo estaba con mi suegro, ¿no? Y recuerdo que yo estaba allí, mi hijo estaba allí y le dije a mi hijo, tenemos que orar, estamos en suelo enemigo. Porque cuando entramos vimos una enorme sala triangular, todo era púrpura y había un púlpito con un ahorcamiento delante de él que decía la era de Acuario. Y luego estaban estos altavoces, perdón, no eran altavoces, sino micrófonos que estaban colgando y asientos alrededor de esta habitación. Y luego más tarde cuando yo hablé con el canal, cuando mi suegro me presentó a él me dijo que tenía reuniones allí donde canalizaban la información. Y probablemente él se paraba en ese púlpito y luego funcionarios del gobierno, deportistas, mencionó muchos nombres, no voy a mencionar esos nombres ahora aquí, pero yo probablemente ya de por sí he olvidado la mayoría de ellos, pero algunos de ellos se pegaron a mi mente. Así que decía que iba allá para obtener información e instrucciones sobre cómo proceder y también me mostró cartas escritas al presidente de los Estados Unidos y a los primeros ministros de Inglaterra, mostrándome básicamente que estaba en contacto con altos funcionarios y también me mostró las cartas que había recibido de vuelta diciendo gracias por la información, la vamos a implementar tan pronto como sea posible. Y cuando salimos de ese lugar mi suegro estaba horrorizado y él, y él estaba diciendo
que no fue muy agradable a mi parte obtener información de él sin que supiera que yo no era uno de ellos. Así que estas son cosas que yo he experimentado personalmente. Y en una ocasión posterior, cuando ese canal, quien de hecho ya murió, cuando yo fui allí porque estaba tratando de obtener unos libros de Blavatsky, de esas personas que conocían mi testimonio, lo que me fascinó en este encuentro en particular fue que él me dijo, cuando se llega a Blavatsky, entonces has llegado. Así que este era el nivel más alto en el que deberías interesarte. Pero también lo que me fascinó es su interacción, según su propia admisión, con las escuelas teológicas y la formación que algunos de los teólogos obtienen de estas fuentes esotéricas. Que me dice que Babilonia, de hecho, ha caído. Definitivamente Babilonia ha caído. Así que esta es mi experiencia personal. La gente dirá que estoy inventándolo y siempre tuve testimonios conmigo, pero estas son solo cosas que sucedieron. Y sabes que hay un mandamiento que dice que no traerás falso testimonio. Así que yo no puedo negar mi propia experiencia, por lo que yo sé que estas conexiones tienen lugar. Yo lo vi con mis propios ojos, pero yo nunca estuve involucrado, afortunadamente. Así que sí, estas cosas son reales. Y luego también hablamos en la última sesión sobre la extraña predicción sobre esta gran destrucción profunda y despoblación. Despoblación de ciudades y ciudades destruidas, y no puede ser migración porque todos ellos iban decayendo. Dijeron que no sería una guerra, dijeron que no iba a ser pestilencia, y algunas poblaciones como China e India realmente no se movió tampoco mucho, ni tampoco Rusia. Pero cuando nos fijamos en el mundo cristiano, cuando nos fijamos en Alemania, cuando nos fijamos en Inglaterra, cuando nos fijamos en los Estados Unidos de América, incluso Canadá, Australia, Nueva Zelanda, todos reciben golpes masivos en su población, que es asombroso. Y también recibieron golpes en sus economías y son totalmente destrozadas, exactamente. Así que de acuerdo con las predicciones de ellos, eso es lo que ellos dijeron, pero ahora nosotros no vamos a ir de acuerdo a esas predicciones. Tenemos un filtro diferente y ese filtro es la Biblia. Y así que creo que debemos continuar y decir en este momento lo que dice nuestro filtro. En lugar de decir lo que los conspiradores están diciendo, lo que dicen las predicciones, ¿qué dice el filtro? ¿Qué dice la Biblia, el espíritu de profecía? ¿Qué tienen que decir sobre el tema? Y luego vamos a tratar de ponerlo todo junto. Así que vamos a empezar. Así que tenemos la amonestación de salir de las ciudades y lo hemos tenido durante mucho tiempo, ¿cierto? Y si miro la reducción masiva de la población que algunas de estas personas están prediciendo, hemos entrado al tiempo de la justicia de Dios y sus juicios. Entonces, no sería necesariamente pandémico. No sería esto o lo otro, ni siquiera sería guerra, podrían ser juicios. Ahora hemos tenido advertencias, y si vas a la Biblia también han habido advertencias en la Biblia. Salgan de las ciudades. Jerusalén fue una de las ciudades que se usó como ejemplo. Salgan, porque va a ser destruida. Okay, eso es lo que la Biblia dijo. Así que si haces esa aplicación hasta el final de los tiempos, se vuelve bastante importante que prestemos atención a estas cosas. También a Lot se le dijo que se fuera de las ciudades en primer lugar, y luego cuando se fue a las ciudades también fue amonestado para salir de las ciudades. Así es, tuvo que salir y fue muy difícil para él salir de la ciudad. No es tan fácil salir. Aquí hay una declaración de los eventos de los últimos días. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre se escuchará alguna voz dando advertencia e instrucción. Como la voz de Lot se escuchó en Sodoma. Sin embargo, muchos podrían haber preservado a su familia de muchos males si no hubieran hecho su hogar en esta ciudad contaminada y malvada. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma
podría haber sido hecho por ellos, incluso si hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. Ese es un muy buen consejo. Ahora, hemos tenido una semana bastante devastadora en términos de lo que puede suceder en las ciudades. Y vamos a ver lo que este pequeño video nos muestra. Ahora, esos eventos horrendos que tuvieron lugar en Beirut no fueron directamente por un juicio de Dios. Esto fue negligencia humana. Había todo tipo de informes, por supuesto, incluso algunos conspiratorios. Pero quitémonos o apaguemos el status quo y los medios de comunicación. Esto fue un desastre esperado debido a la negligencia humana, etcétera, etcétera. Pero si no estuvieras en la ciudad, entonces esto no te habría golpeado, no te habría afectado. Ahora, ¿qué pasa si esto comienza a suceder a gran escala? ¿Qué pasa si los juicios de Dios se están viniendo en este mundo debido a la iniquidad? A veces Dios hace estas cosas o permite estas cosas para que la gente pueda despertar, ¿no es así? La expresión en Beirut, los trabajadores de rescate buscan frenéticamente sobrevivientes, en tanto que la capital del Líbano se enfrenta a la devastación masiva. Quiero decir que son desastres terribles y en las ciudades la gente está hacinada, están todas juntas, están sujetos a todo lo que sucede en la ciudad, crímenes, todas estas cosas. Como gente que guarda los mandamientos de Dios, debemos dejar las ciudades, como lo hizo Enoch. Debemos trabajar en las ciudades, pero no morar en ellas. Ahora, si trabajas en las ciudades, algo podría pasarte mientras estás trabajando en la ciudad. Dios lo sabe. Así que demos a la gente un poco de esperanza aquí. Mi amigo siempre dice, el hombre es inmortal hasta que su trabajo está hecho. Y sabemos que Dios, en su misericordia, pondrá a muchos a dormir antes de los eventos finales porque la gente simplemente no será capaz de manejarlo, de soportarlo. Por lo que tenemos que ser realistas. Las cosas no van a ser fáciles. Y estamos amonestando a trabajar a las ciudades, pero no a vivir en ellas. Ahora, si algo te pasa mientras estás en esas ciudades, Dios sabe eso. Y es solo un abrir y cerrar de ojos. Las promesas que Dios tiene para su pueblo son simplemente increíbles. Y si tenemos una disposición temerosa, entonces debemos leer las promesas. Yo he marcado mi Biblia con letra P cuando hay una promesa. Y si empiezas a leer tu Biblia y encuentras algo que es alentador, márcalo con la letra P. Porque Dios no es un mentiroso. Y cada promesa en la Biblia es para su pueblo. Ahora, Dios nunca prometió que la calamidad nunca vendría a ti. Pero Dios prometió que incluso si la calamidad debe venir a ti, Él tiene todo bajo control. Él siempre está ahí con nosotros. Y si es el plan de Él que uno no sobreviva a la calamidad, también será mejor para uno.
entonces será una semilla. Así que Dios tiene el control y debemos confiar en Dios. Debemos tener la actitud de Job. Incluso si Él me mata, todavía yo confiaré en Él. Las ciudades deben ser trabajadas desde puestos de avanzada, dijo la mensajera de Dios. Y no deben de ser las ciudades advertidas, sí, no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por sus visitas, para advertirles de lo que viene a la tierra. Hay algo que viene, y cuando estas cosas comiencen a suceder, y por implicación, algo de esto sucederá antes del tiempo de gracia. Porque si esto se supone que es un incentivo para cambiar, ¿cuál es el punto si el tiempo de gracia ha terminado? La Biblia llama las plagas después del cierre de gracia las 7 últimas plagas. Y que si son las últimas plagas, habrá plagas antes del cierre. Y la Biblia dice también que la ira de Dios es derramada sin mezcla. En otras palabras, no hay misericordia involucrada allí. Algunas de estas destrucciones son en realidad misericordiosas. Algunas de nuestras ciudades son ahora tan malvadas y la evidente apostasía y la actitud totalmente confrontante hacia Dios. E incluso los seres humanos están diciendo, ¿cuánto tiempo, Señor, va a tolerar este tipo de cosas? Solo esto muestra la paciencia de Dios. Y cuando esto suceda, digamos que suceda y una ciudad es destruida, digamos que una ciudad entera es destruida y millones de personas pierden sus vidas. Bueno, en ese momento, ¿cuántas personas murieron en Beirut? Dicen que el número de muertes es más de 200 hasta ahora. Hay alrededor de por lo menos 400 personas desaparecidas hasta ahora y miles han sido heridos. Es un evento bastante agitado, trágico. Pero ¿qué si una ciudad entera es destruida? Entonces la gente empezaría a pensar, ¿verdad que sí? Dice aquí, durante años he enfatizado que no vamos a centrar nuestro trabajo en las ciudades. La agitación y la confusión que llena estas ciudades, las condiciones provocadas por los sindicatos y huelgas serían un gran obstáculo para nuestro trabajo. Ok, solo tratemos de ir a los Estados Unidos ahora y tratemos de predicar en una de esas ciudades que están llenas de disturbios. Bueno, vamos a llamarlos entonces los manifestantes. Estas llamadas protestas pacíficas ponen las iglesias en llamas. Así que si yo me pregunto, como usted dijo, si voy a tratar de evangelizar ahora. Sí, si es que tienes éxito. Sí, también estaba pensando en la gente que dicen que debemos unirnos al movimiento debido a las implicaciones sociales. Y han pensado en tratar de entrar en las protestas y hacer evangelismo. Sí, y no creo que vaya a ser muy exitoso, pero sin embargo, bueno, estén seguros de que el llamado es para nuestra gente a localizarse a millas de distancia de las grandes ciudades. Ahora, la explosión de Beirut se sintió a 150 millas de distancia. Es increíble. No estoy diciendo que tienes que moverte o mudarte 150 millas de la ciudad, si no quieres, pero este es un buen consejo. Estén seguros de que el llamado es para nuestra gente a localizarse a millas de distancia de las grandes ciudades. Una mirada a San Francisco como es hoy hablaría a sus mentes inteligentes mostrándole la necesidad de salir de las ciudades. No establezcan instituciones en las ciudades, sino que busquen sitios rurales. La llamada es salir de entre de ellos y sepárense. La atmósfera misma de la ciudad está contaminada. Establezcan sus escuelas lejos de las ciudades donde la agricultura y otras industrias pueden ser llevadas a cabo. Nunca ha sido el pensamiento de Dios localizarse en las ciudades. Nimrod, Caín fue el primer constructor de la ciudad. Así es, y puso a cargo a su hijo Enoc. Ahora, este no es el buen Enoc,
sino que era otro Enoch, el hijo de Caín. Y la orden masónica traza su linaje de vuelta a este Enoch en particular. El libro Moral y Dogma remonta su herencia a Enoch, hijo de Caín. Esto es simplemente increíble. Y la gente no lo ve. Creen que, tú sabes quién es Albert Pike después de todo en el orden masónico. Ahora, cuando yo estaba en el templo de grado 33, permitían turistas allí. Yo tenía un ardiente deseo de ver lo que estaba pasando fuera del distrito turístico, por lo que desarrollé una gran necesidad de ir a buscar algunas cosas. Y así que bajamos, llegamos a una zona donde tenían este museo para Albert Pike, con todas sus cosas ahí acostadas allí, su pipa y sus libros y su biblioteca y todo eso. Y cuando estábamos caminando, alguien nos descubrió y nos gritó que estábamos en Tierra Santa. Y este es un edificio enorme en Washington donde todos los altos políticos que conoces se reúnen alrededor y yo dije, ¿por qué este es un terreno sagrado? ¿Hay un baño en algún lugar por aquí? Y dijeron, no, es que son los restos de Albert Pike que están allí, por lo que esta es una tierra santa. Este canalizador de doctrina luciferiana, y ustedes saben eso, él es así, y la gente no se da cuenta de estas cosas, pero son reales, esto realmente sucedió. Y yo no sé por qué Dios en su misericordia me permitió ver algunas de estas cosas en mi propia vida. Tal vez para que yo pueda con cierta autoridad, y no solo basado en rumores, relacionar algunas de estas cosas y mostrar al mundo que este mundo está impregnado de iniquidad, que tenemos que separarnos también de estas cosas. ¿No te dio una visión diferente del texto de la Biblia que nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre? Absolutamente. Yo creo que eso es también una cosa que tal vez ayuda, porque muchos de nosotros que no hemos tenido un encuentro como este, no nos damos cuenta del todo. Sabemos que hay una gran guerra en el reino espiritual, pero no tan... Exacto. Y el engaño, es decir, yo tuve toda esta actividad demoníaca en mi casa y la iglesia se involucró, y la iglesia católica romana se involucró y su exorcista trató de aclarar el tema, pero tan pronto como yo me di cuenta de que incluso eso fue un engaño, me llamaron inmediatamente y me dijeron, su padre está teniendo un problema en el otro lado del mundo y él está sufriendo en el purgatorio debido a lo que usted está haciendo ahora. Yo estaba estudiando la Biblia, ¿no? Y yo le dije, discúlpeme, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabe que mi padre está sufriendo en el purgatorio? ¿Quién te dijo eso? Y el exorcista me dijo, son las monjas. Son las monjas que están en comunicación con los espíritus y los espíritus les dijeron. Para ese tiempo yo sabía que no había purgatorio. La Biblia no dice nada acerca del purgatorio. Y dice que los muertos duermen. Y eso en realidad es una doctrina luciferiana, de lo que los muertos están activos y vivos, como discutimos en videos anteriores. Pero este gran engaño fue el último intento de traerme de nuevo a las líneas. Y estas cosas sucedieron. Esto no es algo que sucedió en una esquina. Esto fue real. Y cómo este hombre, este exorcista que se ocupaba de la situación de mi casa, ¿cómo sabía con anticipación lo que estaba pasando en mi casa? Quiero decir, es simplemente increíble. La gente dice que eso es una teoría de conspiración. Cuando crecieron en lana de algodón, no tienen idea de lo real que es esto. Muy interesante que usted ha mencionado que este fue el último intento de Satanás, tratando de conseguir que volvería. ¿No cree que también será uno de sus últimos intentos también? Brillante. En el mundo. Absolutamente. Él manifestará su poder escondido. Se mostrará a sí mismo y la gente caerá
porque si ellos no conocen la Biblia, ellos van a... Digamos, por ejemplo, que usted ha sido alguien que no creyó en estas cosas y uno de sus parientes fallecidos se le aparece a usted. Va a ser difícil no creer que esa no es una aparición verdadera. Absolutamente, vas a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Imagínate a un padre y su hijo, se le aparece, su niño fallecido. Yo tuve tantas experiencias extrañas en mi vida. Yo recuerdo cuando mi padre murió, a través de circunstancias que eran increíbles. Yo era el único en su lecho de muerte. Hice vigilia en su lecho de muerte y fue muy, muy pacífico. Como murió, solo dejó de respirar. Y cuando había dejado de respirar por completo, se sentó en la cama y extendió los brazos así. Y me impresionó tanto, tanto. Es decir, yo no era un creyente aún. Yo no era un cristiano. Todavía era un ateo, pero era un espiritista. Yo era un ocultista, ¿no? El cual es un nombre equivocado, ¿cierto? Y esa mirada me miró y luego se cayó y estaba muerto. En ese momento, cuando yo conduje a casa, en realidad hablé con él, como si estuviera sentado en el coche conmigo. Y llegué a casa y las cosas más extrañas sucedieron. La gente dirá que este hombre ha enloquecido. Pero realmente yo había enloquecido cuando posteriormente ese exorcista en mi casa estaba siendo arrojado alrededor como un muñeco de trapo. ¿Qué? Lo recogió y lo tiró alrededor. ¿Nada? No, definitivamente no fue nada. Definitivamente, exacto. Tan solo quiero decir entonces a los espectadores que estas cosas son bien reales. Hay un mundo demoníaco allí y que el mundo demoníaco haya llevado a la humanidad a la última etapa de la rebelión. Nuestra única entonces salvaguardia es, así dice el Señor. No podemos creer la evidencia de nuestros propios ojos. Tenemos que confiar en que la palabra es verdad y ignorar la evidencia a nuestros propios ojos, aunque digan lo que está en contrario a la palabra. Si su bisabuelo está frente a usted mirándolo exactamente como usted lo recuerda, de las fotos que usted vio, eso no es evidencia, porque la Biblia dice que los muertos no saben nada, que no tendrán parte en esta tierra, que están dormidos, están esperando la resurrección. Ahora, si usted toma esta ciudad, San Francisco, de la cual el Espíritu de Profecía advirtió, esa es una forma bastante pobre. Muchas cosas sucedieron en San Francisco. Fue destruido por un terremoto. Y la gente fue amonestada en este momento a salir de San Francisco. Pero muchos de ellos se volvieron hacia atrás. Muchos de ellos se volvieron a mover ahí. Se convirtió en el epicentro del movimiento hippie, que pues por supuesto también fue dirigido por los jesuitas. La nueva era. La edad de Acuario que usted mencionó anteriormente en uno de nuestros videos dijeron que la edad de oro y la edad de Acuario también, que todo el movimiento comenzó. Todas estas cosas comenzaron en San Francisco al final. Y bueno, sí, también un movimiento de estilo de vida alternativo. Todas estas cosas emanan de San Francisco. Es como un Sodoma y Gomorra moderno. Así que, ¿qué fue lo que dijo el presidente Donald Trump acerca de esta ciudad en particular? En el feriado, el presidente Trump culpó al orador de la Cámara y al gobernador de California por no limpiar el problema de las personas sin casa en San Francisco. En un tuit dijo que el distrito de Nancy Pelosi en California se ha convertido rápidamente en uno de los peores de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con las personas sin hogar y el crimen. Se ha vuelto tan malo, tan rápido que ha perdido el control total y junto con su gobernador igualmente incompetente, Gavin Newsom, es un sitio muy triste. También tuiteó que si el gobernador no puede solucionar el problema, el gobierno federal se involucraría. El supervisor de San Francisco, Matt Haney, dice que el problema está empeorando. El último conteo de personas sin hogar en San Francisco mostró un gran aumento. En los últimos 2 años es más de 9,000 personas. Así que una vez que la ciudad cae moralmente, se cae en su infraestructura y todas esas cosas también. Este es un artículo que dice que en San Francisco la población sin hogar sigue aumentando. Más de 25,000 personas fueron contadas como sin hogar durante un recuento nocturno.
Esto es increíble. Sí, un montón de gente. Y este es un país del primer mundo. Ahora, esto es, por supuesto, nada cuando se compara con un país del tercer mundo. Oh, sí, si vas a India O nuestro propio o país. nuestro propio país, sí. Nuestro propio país. Es terrible, terriblemente triste. Y la gente está sufriendo. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo Dios va a mirar a la humanidad en este estado? El Señor llama a su pueblo a ubicarse lejos de las ciudades porque en la hora que uno menos piensa, fuego y azufre lloverá desde el cielo sobre estas ciudades. Proporcional a sus pecados será su visitación. Cuando una ciudad es destruida, que nuestra gente no considere este asunto como algo ligero y crea que si se ofrece una oportunidad favorable, puedan construir casas en esa misma ciudad destruida. Esa es una declaración interesante. Así es. Así que nosotros escuchamos aquí que las ciudades serán destruidas Por fuego y azufre. por el fuego y azufre. Ahora, como fue San Francisco destruido Por un terremoto. por un terremoto. Ahora, si una ciudad es destruida, no vayan a construir ahí de nuevo. ¿Fue la gente de Dios allí y construyó de nuevo? Sí. En otras palabras, si esa ciudad una vez ya fue objetivo de su juicio, ¿podría ser sometido a juicio de nuevo otra vez? Así es. Así que sí es posible que Dios haga llover fuego y azufre y destruir las ciudades incluso antes del cierre del tiempo de gracia, para que pueda actuar como una semilla. ¿Podría poner un golpe en una población y hacerla pensar? Yo creo que él puede. Y luego también está molestando para no ir a construir en esa ciudad de nuevo. No vuelvan cuando la reconstruyan. Que todos los que entienden el significado de estas cosas lean el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Así que ahora estamos vinculando la destrucción de las ciudades al libro de Apocalipsis. Lean cada versículo y aprendan las cosas que aún vendrán a las ciudades. Lean también las escenas retratadas en el capítulo 18 del mismo libro. Por lo que tenemos órdenes de marcha aquí. Nuestras órdenes de marcha son cuando veamos las cosas que están sucediendo en el mundo hoy y cuando veamos los signos de estos elementos destructivos tomando el control, entonces debemos leer el capítulo 11 de Apocalipsis. Creo que eso es lo que debemos hacer entonces. También debemos leer las escenas tratadas o retratadas en el capítulo 18 del mismo libro. Entonces tenemos que hacer un estudio bíblico. Porque uno es un tipo históricamente hablando y el otro es el antitipo, ¿cierto? Así que vamos a mirarlo. Pero antes de ir allí, aquí hay una cita interesante, muy interesante, tomada del libro La gran controversia o el conflicto de los siglos. Durante 7 años un hombre siguió subiendo y bajando por las calles de Jerusalén, declarando las aflicciones que iban a venir sobre la ciudad. De día y por la noche cantó un canto fúnebre, una voz del este, una voz del oeste, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y el templo, una voz contra el novio y la novia, y una voz contra toda la gente. Este extraño ser fue encarcelado y azotado, pero ni una queja escapó de sus labios. Respondiendo al insulto y abuso solo decía: ¡ay, Jerusalén! ¡Ay! ¡Ay a los habitantes de ella! Su advertencia no cesó hasta que fue asesinado en el asedio que había predicho. Durante 7 años, este hombre estaba caminando y advirtiendo a la ciudad. Pero es posible que alguien podría estar haciendo esto en los tiempos en que estamos viviendo hoy. Echemos un vistazo. Ay de ti, Estados Unidos, porque la hora de tu juicio ha llegado. El primer ay ha pasado. Y aquí el segundo ay. Las calles de la ciudad se convertirán en rastrojos y sus cielos se llenarán de humo. Fuego caerá del cielo y entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Arrepiéntete, Estados Unidos de América, porque el reino de Dios se ha acercado a ti.
Debes arrepentirte en polvo y cenizas y regresar al Señor, y Él tendrá misericordia. El juicio está a tu alrededor. Hay una tormenta sobre nuestras tierras. Yo encuentro esto muy, muy interesante. Aquí hay un hombre que afirma que hace 3 años y medio el Señor le instruyó a empezar a advertir a la nación, y esto es lo que hace. 3 años y medio han pasado. Ok. Esto significa que si el otro predicó durante 7 años, serían otros 3 años y medio. Vamos a hablar de ello porque nos vamos a meter en problemas. Las matemáticas siempre son problemáticas. No estamos diciendo que ese es el final, solo estoy diciendo que hay algunos paralelismos interesantes aquí. Hay algunas cosas interesantes sucediendo. No puedo evitar decir que es interesante. Así es. Es bien interesante. Y vamos a leer un poquito más. Esto viene de Review and Herald. Jerusalén se perdió debido a su obstinada negativa a reconocer la verdad. Esto es lo que el mundo está haciendo hoy. Los hombres se niegan a ver la verdad que se revela claramente en la palabra de Dios. Aquí hay una norma, ¿cierto? La palabra de Dios. Aún así, dice el Señor, es considerado como de ninguna importancia, mientras que las palabras de los hombres se les da gran autoridad. Y así como los habitantes de Jerusalén fueron castigados, así serán estos también castigados, quienes se nieguen a recibir la verdad. Dios nos hará darnos cuenta de que en la ciudad de Jerusalén un mundo está representado. Las declaraciones de Cristo respecto a la destrucción de Jerusalén siempre estarán conectadas con la destrucción más terrible del mundo. Ahora sabemos que el mundo será destruido justo al final por las plagas. Y particularmente la última plaga, cuando el gran granizo viene y el gran terremoto. Pero los juicios de Dios estarán en la tierra antes de eso. Y entonces no es un momento para estar en las ciudades, ¿correcto? Correcto. Y el Espíritu de Dios se retira y los 4 ángeles comienzan a enviar el viento. Así es, así que permítame volver a deagle.com. Cuando dijeron todos estos lugares y mencionaron particularmente el mundo cristiano. Si lo analizamos, ellos no lo dicen, nosotros lo estamos diciendo porque miramos los números. Pero ellos dicen que serán los más afectados y sabemos que es posible. Pero ellos, como Esaú, no debieran alegrarse de que los grandes adversarios de allá en el oeste sean destruidos porque su calamidad también está llegando. Es una ilusión de su parte pensar que no se verá afectada porque la profecía en Daniel nos dice que cuando la roca golpea este sistema político en este planeta, entonces una vez de que eso pase, ¿cuánto va a quedar? Nada, nada. Habrá polvo y lo que sucederá al polvo incluso es que será barrido. Nada va a quedar, el mundo entero va a ser destruido. El punto de todo esto, no tome esto a la ligera. No le diga a la gente que aún no es el tiempo. Ella, Elena de White, claramente dijo que el tiempo ya está allí. Debíamos haber hecho caso hace mucho tiempo atrás. Nunca debimos haber vuelto y construido lugares en las ciudades que Dios ya había destruido una vez, como en el caso de San Francisco. Así que si la última ciudad en la que quieres estar es particularmente una que ya ha recibido el juicio de Dios una vez en el pasado, y ciertamente no se arrepintió a juzgar sus acciones o sus frutos, como vino el mundo entero de la droga, ¿se acuerdan? No comenzó en San Francisco, y como vemos hoy, no es para nada mucho mejor. Pero bueno, aquí hay otra declaración. Jesús no respondió a sus discípulos, tomando por separado la destrucción de Jerusalén y el último gran día de su llegada. La ciudad de Jerusalén representaba al mundo y las declaraciones sobre su destrucción están conectadas con la destrucción más terrible del mundo. Esto es horrendo.
Si piensas en Jerusalén, la gente se moría de hambre. Se estaban comiendo sus propios hijos. Ahora la gente dirá que somos traficantes de miedo. No, no lo somos. Estamos simple y sencillamente dando la advertencia, ¿correcto? Y esta es una advertencia que Dios mismo también dio a sus discípulos. Cuando vean que esta ciudad está englobada por ejércitos y están estableciendo su falso estándar de rectitud, salgan porque la ciudad va a ser destruida. Se comieron a sus propios hijos. Y cuando finalmente fue destruida, durante kilómetros hubo crucifixiones porque la gente fue masacrada. Y aquí dice que las destrucciones estarán conectadas con la destrucción más terrible del mundo. Y hablando de Jerusalén, sus palabras proféticas alcanzan más allá de ese acontecimiento, a la conflagración que tendrá lugar en ese día en el que el Señor se levantará. Saldrá de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. ¿Quién va a castigar? Dios. ¿Podría venir fuego del cielo? Por supuesto que sí. Incluso ese lamentador de ese país dijo que el fuego iba a bajar del cielo. Y el espíritu de profecía dijo lo mismo. La descripción de los dos acontecimientos se mezcla y todo el tema es una advertencia para aquellos que vivirán las últimas escenas en la historia de la tierra. O sea, que no es un grito para causar miedo. Es una advertencia que debe ser dada. Una advertencia que debe ser dada, exacto. Y somos centinelas fieles y entonces debemos traer esta advertencia. Salgan. Así que hemos sido amonestados a estudiar el libro de Apocalipsis y particularmente el capítulo 11. Y de hecho, antes de entrar en el capítulo 11, quisiera preguntar, ahora que hemos hablado de salir de las ciudades, ¿hay algunos breves consejos, así como prácticos? ¿Así? ¿Algún consejo práctico, consejo que se pueda dar a la gente que está actualmente en las ciudades y tal vez les gustaría salir? Ok. Como siempre, como el Señor abra el camino. Tú sabes lo que dice Isaías. Dice que mi gente no se irá a toda prisa. Ahora, por supuesto, si eres demorado, si esperas bastante y esperas, podrías tener que salir a prisa. Lot salió a toda prisa, muy rápido. Así que, ¿cuáles son los procedimientos? Bien, no dejen que ningún hombre les diga lo que deben de hacer, a dónde ir. Lo que tienes que hacer es estar de rodillas y tienes que pedir a Dios que abra el camino. Y debes reclamar las promesas. Pero no se puede esperar a que caiga del cielo. Tienes que poner ciertas cosas en movimiento. Tienes que poner los pies en el Jordán. Exacto. Pon los pies en el Jordán. Así que si usted está viviendo en la ciudad, mi consejo sería deshacerse de sus bienes en la ciudad y ubicarlos lejos de la ciudad, si eso es en absoluto posible. Por supuesto, si usted no es capaz de hacer eso, entonces Dios se encargará de eso también. Entonces usted confía en el Señor y el Señor se encargará de ello. Incluso si usted debe dormir, también está en sus manos. Es solo por un momento. Por lo que el gran problema en realidad es la confianza. Fe, reclamar las promesas y Dios abre las puertas. Entonces camina a través de él. Así que vamos a echarle un vistazo ahora al libro de Apocalipsis capítulo 11.